Le doy la bienvenida a este espacio a la investigadora del área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Ligia de Aquino Barbosa. ¿Cómo estás, Ligia? Con el gusto de saludarte y me gustaría empezar esta charla, además de darte la bienvenida, ¿cómo se está observando el fenómeno del desplazamiento a este mes de octubre, cuando estamos ya entrando al al cuarto trimestre de este 2022 y en algunos estados, pues la violencia imparable? Con el gusto de saludarte. Claro, gracias Gabriel, un saludo. Muchas gracias por el espacio y sí, podemos compartir, nosotros estamos monitoreando la situación de desplazamiento interno de manera permanente. Lo que hemos observado con relación, por ejemplo, en comparación con este año al año pasado, el año pasado fue un año con cifras muy altas de desplazamiento, la cantidad de personas que salieron de Zacatecas, de Jalisco, de diversos estados. Este año no ha alcanzado las cifras tan altas como el año pasado todavía. Por ejemplo, ¿no? El año pasado identificamos a más de 28,000 personas desplazadas en México. Este año nuestra cifra está alrededor de 5,000. Entonces, con relación al número de personas, no es tan alta como el año pasado. Sin embargo, siguen registrándose una serie de eventos de desplazamiento. Algunos todavía no tenemos información sobre las cifras, otros son cifras menores de personas, pero creo que algo que queda bastante claro es que muchas son las mismas comunidades, ¿no? Las mismas comunidades de Michoacán, las mismas comunidades de Zacatecas. Entonces también, aunque siguen ocurriendo eventos de violencia y se siguen dando desplazamientos, el número de personas es menor porque hay cada vez menos personas en esos lugares que desplazarse, como por ejemplo Jerez, el reportaje y otros. Sí, ya se fueron, ¿no? Ya las que se tienen que ir ya se fueron y por eso se puede decir se registran menos desplazamientos. Y esto, fíjate qué interesante cómo estás develando esta situación que pues se puede, si lo lees desde una perspectiva oficial, pues puede sonar a una especie de triunfo, Ligia. Sí, eso ya no sabía, es algo que ya habíamos observado en años anteriores, porque por un lado, aunque seguimos viendo el mismo número de eventos de desplazamiento, entonces se reportaba, personas tuvieron que salirse de acá, el número de eventos seguía, pero eran cada vez menos personas, con excepción del año pasado, que volvió a crecer, pero eran nuevas comunidades. Entonces, la hipótesis que tenemos a través de los datos que observamos es esto, que en algunas comunidades, cuando se dan desplazamientos repetidos en las mismas comunidades que sufren situaciones de violencia generalizada, hay cada vez menos personas que desplazarse. Y por otro lado, están situaciones, por ejemplo, ciertas comunidades en Chiapas, que las comunidades regresan, entonces aunque son nuevos desplazamientos, son las mismas personas que están teniendo que desplazarse, entonces eso tampoco se refleja en cifras muy altas de personas desplazadas porque son las mismas personas. Ya. Oye, Ligia, preguntarte, y ahorita comentabas hablando de eventos de desplazamiento, ¿cuáles son las principales causas que están provocando el desplazamiento? A mí me llama mucho la atención esto que comentas, que pues están dando en los mismos lugares en donde ya se había dado desplazamientos, Jerez, Zacatecas, Michoacán, es decir, pues ya está cantado eso. Entonces, pues, ¿qué están registrando ustedes como las principales causas? En México, las principales causas, nosotros nos enfocamos en desplazamientos por violencia, aunque también existen desplazamientos por desastres naturales, por efectos del cambio climático. Nosotros en la comisión damos seguimiento a la situación de desplazamientos relacionados con violencia, y en México las principales causas son, por un lado, y que es la principal, la violencia generada por grupos criminales o por el combate a estos grupos criminales. Entonces toda la violencia que se da, a veces la propia respuesta, ¿no? El combate a la violencia también genera más violencia y entonces se dan enfrentamientos y las personas terminan desplazándose. Entonces todo lo que está alrededor de la actividad de los grupos criminales y grupos dedicados al narcotráfico, este es un contexto que es el principal contexto que genera desplazamientos en México. Y por otro lado son conflictos que se dan a veces por conflictos de origen territorial entre municipios limítrofes o comunidades limítrofes, disputas por recursos, disputas por temas políticos, temas a veces, por ejemplo, en años de elecciones hay muchos desplazamientos por conflictos de carácter político. Entonces esa es la otra principal causa, que también muchas veces muchos de esos aspectos están mezclados, ni siquiera a veces podemos separar del todo, por ejemplo, el contexto de los grupos del crimen organizado con los conflictos políticos, porque a veces estos propios grupos tienen sus intereses y actúan por detrás de esos conflictos. Y por eso también en algunos de estos municipios que se dan de manera repetida desplazamientos
eventos de violencia, enfrentamientos, hablamos de situaciones de violencia generalizada, ¿no? Claro que lamentablemente se observa en varios lugares de México. Ya. Bueno, y la violencia enmarcada. Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo impacta en pues obviamente en la población, los derechos humanos, ni se diga, pues ahí la gente que se va y muchas veces deja completamente su patrimonio ahí y casi salen corriendo. ¿Cómo impacta a la gente esto? Yo diría que hay impactos de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es eso, ¿no? Abandonar su hogar, son los daños o las afectaciones más materiales de todo lo que las personas pierden, abandonan sus casas, pierden muchas veces. Muchos de los desplazamientos que identificamos son, por ejemplo, en comunidades rurales. Entonces la gente, además de su casa, abandona tierras, abandona animales, abandona herramientas de trabajo. Entonces a corto plazo está esa parte material. Y también la parte psicológica, porque el desplazamiento justo no es algo voluntario, entonces está vinculado con alguna situación de violencia, con violaciones de derechos humanos, entonces también están las afectaciones psicológicas y físicas que pueden haber ocurrido durante o antes de ese desplazamiento, pero también están afectaciones de mediano y largo plazo que tienen que ver con cómo las personas van a restablecer su vida en el lugar donde se desplazan. Entonces, tener acceso a servicios, porque a veces las personas se desplazan, los niños ya no pueden ir a la escuela, no tienen donde acceder a servicios de salud, no tienen trabajo, medios de subsistencia, y más aún a largo plazo podríamos hablar de, por ejemplo, los derechos de participación política, porque las personas también pierden muchas veces los lazos con la comunidad, en fin, entonces hay una serie de afectaciones que también se dan no solo por el desplazamiento que ya pasó, pero también de cómo las personas van a recuperar sus vidas. Muchas veces hay afectaciones en el proyecto de vida también de las personas que tenían un plan, tenían un negocio, tenían una carrera y también la tienen que abandonar. Entonces, sí, son una serie de afectaciones. Claro. ¿Existe alguna, hablando de estas afectaciones, y leo con interés estas cifras de desplazados, pues alguna especie de protocolo de atención del gobierno para atender este tipo de desplazamientos? Leo con interés lo que decíamos hace un momento en Sinaloa sobre esta propuesta de donarles unos terrenos para que puedan hacer un pie de casa, esto en Guasave, en Choix, esto en Sinaloa, pero digamos que bueno, eso es como una especie de atención del gobierno del estado. ¿Existe, digamos, algo nacional o alguna política que se haya armonizado en los estados? Exacto, esto es lo que iba a decir, no sí y no, porque no puedo decir que no, sería injusto, porque sí hay iniciativas puntuales a nivel estatal, a veces hasta municipal, pero a nivel nacional no, o sea, no hay una ley, no hay un marco normativo a nivel federal, hay una iniciativa de ley que se aprobó en Cámara de Diputados, pero todavía está en el Senado y está un poco congelada, no ha avanzado en los últimos 2 años, entonces no hay algo a nivel nacional. Lo que sí hay que vale la pena mencionar es la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2016 publicó un protocolo de atención a personas desplazadas internas, y también más recientemente la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación publicó una guía justo también para hablar de cómo debería ser la atención a las personas desplazadas en las diferentes etapas del desplazamiento, de acuerdo con los estándares internacionales, que tanto este documento como el de la CNDH son bastante útiles e importantes, realmente hablan de cómo debería ser esa atención a las personas desplazadas, pero ninguno de esos dos documentos son marco normativo, ninguno de esos documentos obliga a las autoridades, ninguno de esos documentos determina que se asigne presupuesto para eso. Entonces son guías, son herramientas que ahí están, pero lamentablemente todavía no se implementa en la práctica, porque hace falta algo más fuerte por detrás, como un marco normativo y la asignación de presupuesto, porque sin presupuesto ninguna ley se puede. Claro, sí. Entiendo, ya una ley como tal, y es que leo con interés, pero ¿qué parecido se puede dar este desplazamiento que estamos viendo con zonas de conflicto, de guerra completamente? Ahora que veo las imágenes que hemos visto desde el conflicto armado en Ucrania, pero bueno, no me voy tan lejos, lo que sucedió en Siria, en otros países, que leo con interés las tendencias que se están dando, y bueno, qué parecido estamos viendo con nuestros desplazados, o lo que estamos viendo en México con otros países, Ligia. Claro, hay mucha discusión con relación a eso, ¿no? Porque si
si realmente si podríamos o no podríamos hablar de una situación de conflicto armado en México. Y aquí creo que una de las cosas es que México es un país muy grande, entonces es muy difícil generalizar que algo que ocurre en una región de México ocurre en el resto del país. Pero si tomamos en cuenta, por un lado, algunas de las características de los conflictos armados y por otro lado, lo que ocurre en algunas regiones de México, sí, hay mucho parecido, ¿no? Cuando hablamos de conflicto armado, se habla, por un lado, de los niveles de violencia, de las afectaciones a la población civil, de la fuerza, del poder que tienen las diferentes partes involucradas en el conflicto armado y qué tanto control territorial tienen, qué tanto poder para como de armas y para poder generar violencia tienen. Y si pensamos justo en algunas regiones de México donde son totalmente controladas por grupos del crimen organizado que tienen un poder muy alto de armas y de poder implementar violencia, y de también otra cosa que se habla de cuando se habla de conflicto armado es si los grupos, bueno, uno, si se puede identificar partes claras en el conflicto, y por ejemplo, ¿no? Tenemos regiones en Zacatecas, en Jalisco, en Michoacán, donde hay muy claramente cuáles son los grupos criminales que se están disputando territorio, también que estos grupos que sean organizados y tengan ciertos niveles de jerarquía. Entonces, si pensamos en los estándares internacionales para describir cómo es un conflicto armado, claro que lo podemos observar en México. Ahí la discusión es porque el país es muy grande, no necesariamente eso ocurre en todas las zonas de todo el país, pero en algunas zonas claramente hay varias de las características del conflicto armado. Claro. Y una última pregunta ya para cerrar esta charla. De todo este desplazamiento de personas que estamos viendo de manera interna, ¿qué tanto tiene que ver también el flujo migratorio? Que de pronto pues estamos viendo también desplazados por la violencia de otros países que llegan a México y pues aquí se dispersan también, Ligia. También estudios han hablado, por ejemplo, de muchas de las personas centroamericanas que llegan a México ya tenían, antes de migrar a México, ya habían tenido que desplazarse dentro de su país, y ni siquiera teníamos que hablar de personas de otros países. Si vamos a la frontera norte de México, hay muchas personas mexicanas de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Zacatecas, que quieren solicitar asilo en los Estados Unidos, entonces están buscando irse a otro país por la situación de violencia que estaban viviendo en su lugar de origen. Muchas de ellas no se desplazaron directo a la frontera, sino que se desplazaron primero internamente en México y después por seguir sintiéndose en riesgo, por no conseguir atención, pues se han trasladado a la frontera. Sí, su intención es buscar protección internacional, pero mientras no lo hacen, mientras pasan meses y meses esperando tener la oportunidad de hacerlo y de seguir con su trámite de solicitud de asilo, están en situación de desplazamiento interno también en México. Y eso se ha hablado mucho de eso en los últimos meses, porque los albergues que estaban acostumbrados a recibir población migrante de otros países están cada vez más llenos de personas mexicanas y están quedando sin capacidad ya de recibir nuevas personas por este flujo muy intenso de personas nacionales que también están llegando a la frontera norte de la violencia. Ligia de Aquino Barbosa, investigadora del área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por esta charla. No, nada de aquí. Muchas gracias.